Bienvenidos a la Unidad de Competencia de Gestión de Proyectos de Investigación en Tecnologías de Información y Comunicación y Tecnologías Educativas. Este video tiene como propósito orientarte en el inicio de los proyectos de investigación. Aborda la importancia de tomar en cuenta diversos elementos para la construcción de un proyecto de investigación. Entre los elementos más importantes se encuentran los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad del proyecto, además de las deficiencias en el conocimiento del problema, es decir, entender cuáles son las deficiencias en el conocimiento del problema para abordarlos correctamente. Plantear el problema de investigación o problematizar es uno de los primeros pasos en la construcción de un proyecto de investigación. Veamos entonces cuáles son los elementos que conforman el planteamiento de un problema cuantitativo. Bueno, primero que nada decir que en la investigación, como cualquier parte de un proyecto, se compone de varias etapas, ¿no? Que el proyecto, así como cuando uno hace una canción y uno dice no solo porque la pienses, ya suponemos que ya estás bailando y cantando en Televisa, ¿no? Entonces hay un proceso de inspiración, hay un proceso de escribir, hay un proceso de aprenderme la pista de baile, hay un proceso de mercadotecnia también en cómo voy a salir yo como un producto. En ese sentido, así como se prepara un disco, se prepara el proyecto de investigación. Y el proyecto de investigación, al tener etapas, la primera de ellas es pensar qué es lo que quiero investigar. O más que qué quiero investigar, yo trabajo con mis alumnos la idea de qué quiero conocer. Para muchos investigadores el problema es el punto de partida de la investigación. Entonces plantear bien un problema de investigación, por ejemplo, cuando yo estudié se decía, ya tienes el 50% de la investigación. Muchos de nosotros no entendimos en aquel entonces qué significaba, porque creíamos que el problema de investigación era como tener una pregunta, ¿no? Y a veces hacíamos preguntas muy ingenuas, como, por ejemplo, yo quiero saber cuántos alumnos han reprobado. Y entonces, obviamente, se resolvían muy fácil, porque esa más bien constituye una pregunta de un cuestionario más que una pregunta de investigación. Entonces, para plantear el problema de investigación se requiere pues, tomar en cuenta varios elementos. Uno de ellos es el contexto de la investigación, porque el problema de la investigación siempre se da en un contexto. Es decir, o es el problema de alguien, o es el problema de un grupo, o es un problema que también puede ser de corte teórico. Queremos decir esto, a veces damos explicaciones, pero estas explicaciones quedan incompletas o son buenas explicaciones, pero no alcanzan a explicar todo lo que está pasando en la realidad. Pues creo yo que lo más importante para iniciar con un proyecto de investigación es precisamente encontrar un problema, porque en tanto no se identifique qué es lo que se va a investigar y a qué va a contribuir la investigación que nosotros vamos a realizar, no tiene sentido hacer la investigación. Para hacer la problematización lo que nosotros necesitamos identificar es un objeto. Muchas veces identificar el objeto no quiere decir que se nos va a aparecer, ya va a estar allí. Es más bien resultado de una construcción que lleva a cabo el investigador. ¿Sí? El investigador construye el problema cuando es capaz de identificar en la realidad ciertas relaciones muchas veces son relaciones de causa-efecto, o sea, qué es lo que está causando este efecto que yo estoy observando, o esto que yo estoy observando, qué es lo que va a provocar a futuro, o cómo esto que yo estoy observando se relaciona con otros problemas o con otras situaciones que estamos viendo, y es en esta red que se va tejiendo que nosotros vamos precisamente problematizando. El proceso de problematización implica, digamos, como que partir de algo muy pequeño que llama nuestra atención y que lo vamos relacionando con otras situaciones que están cercanas y que al final nos aparece como una red, digamos, una forma de telaraña. ¿Sí? Una vez que ya lo tenemos así de amplio, tenemos que focalizar otra vez y decir, bueno, de todo esto, lo que yo voy a empezar a investigar es sobre esta relación, y es ahí donde empezamos nosotros la investigación. Los elementos son los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación del estudio, la viabilidad del proyecto y las deficiencias en el conocimiento del problema. A continuación veremos en qué consisten estos elementos. Es necesario establecer qué pretende la investigación y los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa. Sirven para minimizar la distorsión, representan el qué de la investigación
y no deben ser demasiado generales, sino que se utilizan para delimitar el alcance de la investigación. Las preguntas pueden ser más o menos generales, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean precisas, sobre todo en el de estudiantes que se inician dentro de la investigación, como tal es su caso. Un proyecto de investigación se fundamenta en razones de peso para que se realice. La justificación se realiza para saber qué beneficios aportará la investigación, la utilidad y el impacto que tendrá sobre un contexto determinado. Un proyecto de investigación implica la movilización de recursos y el consumo de tiempo para su realización. La viabilidad es un aspecto importante a considerar, sobre todo para no embarcarnos en investigaciones que por su extensión o profundidad se extienda demasiado en el tiempo o la institución que impulsa la investigación se quede sin recursos para apoyar la entrega de los resultados. El desarrollo de un proyecto de investigación conlleva la familiarización con el tema que se trabaja. Es necesario realizar una evaluación sobre qué tanto sabemos del tema, qué se va a investigar, y es aquí donde se contempla la revisión de la literatura, es decir, buscar toda la información disponible sobre el tema que se está estudiando. Para poder plantear un problema de investigación, se debe 1. Establecer objetivos, los cuales guiarán el estudio. 2. Aclarar lo que se va a estudiar a partir de las preguntas de investigación. 3. Justificar el proyecto en función del impacto y utilidad que tendrá. 4. Escatimar la viabilidad del estudio, lo que permitirá saber si hay suficientes recursos de acuerdo al alcance y profundidad del proyecto de investigación. 5. Evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema. Si es necesario, revisar la literatura que se ha escrito sobre el tema para conocer si no se está repitiendo el estudio. La intención general de abordar los elementos para el planteamiento de un problema es el de afinar las ideas y orientar la investigación de forma adecuada. Esperamos que este video te ayude en la construcción de tu propio proyecto de investigación y que emprendas una de las más satisfactorias actividades que pueden existir, como es el de hacer ciencia. Para terminar, te dejamos con algunas recomendaciones para comenzar a investigar de 2 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y una doctora en Sociología. Hasta pronto. Por lo menos para mí ha sido la más importante, es la de conocer por ejemplo, si voy a hacer investigación en un lugar, conocer el lugar. Si voy a hacer investigación sobre unas personas, conocer a las personas. Es para mí, es la parte más importante. Luego, una segunda cosa que es importante es leer investigaciones que ya se han hecho por otros. Eso es muy bonito además porque nos permite ver cómo le están haciendo otros, pero al mismo tiempo nos llena de muchas ideas. Entonces, estas investigaciones normalmente, digamos, aparecen en libros. A veces es muy pesado leer un libro, porque a veces los investigadores cuando escribimos, pues pon tú 100, 200 páginas, ¿no? Y ya uno piensa, no, pues es muy tedioso leer tantas páginas. El mejor lugar para leer es las revistas. Entonces, uno que siempre se dedica, digamos, si uno se dedicara a leer las revistas, siempre estaría actualizado y sabría qué se está investigando, cómo se está investigando, quién lo está investigando. Entonces, leer revistas especializadas es muy importante. Si, por ejemplo, yo me voy a especializar en TICs, pues hay un chorro de revistas de TICs, ¿no? Algunas que son, ¿cómo decirte?, muy técnicas en cuanto que hablan de los aparatos, pero otras que son muy de usuario, ¿no? O con educación, con el usuario básicamente, dedicadas al usuario. Hoy en día, por ejemplo, la mayor parte de las revistas asociadas a TICs están divididas por secciones. Entonces tienen secciones de tecnología y cuentan o comentan los avances, tienen secciones de solución de problemas y ahí hay preguntas, ¿no?, que hacen los usuarios de la tecnología y hacen preguntas a los dueños o a los responsables de la revista de cómo resolverlos. Bueno, y la última es prepararse. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo quiero ser investigador, lo que necesito es desarrollar en mí competencias, mías. Esto quiere decir, por ejemplo, si sé que se tiene que hacer entrevistas, me tengo que entrenar para hacer entrevistas. Si sé que se tiene que aplicar cuestionarios, me entreno para hacer cuestionarios. Si sé que se tiene que escribir, me entreno para escribir. Si tiene que leer, me entreno para leer. Estos entrenamientos... Bueno, que no se angustien, que la investigación no está fuera de ti, está dentro. Es decir, no quiere decir que te lo sepas todo, ¿no? Sino quiere decir que estos intereses que tú tengas, los debes manifestar en el sentido de pensar, esto que me interesa a mí, seguramente le va a interesar a otros y yo quiero conocer esto. Pero si yo me lo planteo al revés,
yo quisiera conocer por qué Japón ahorita como potencia mundial, o sea, tengo que ubicarme en mi realidad y aprender a ver a mi alrededor. Después puedo hacer unos saltos, ¿verdad? Pero primero tengo que ver, porque seguramente en mi realidad hay muchos temas, hay muchos problemas que yo ni he problematizado y que ni he reconocido como temas, ¿no? En la realidad no están los temas ahí esperando que uno los agarre. Uno tiene que problematizar. Y cuando hablo de problematizar, estoy hablando de aprender a leer críticamente mi realidad. Para iniciar un proyecto de investigación, lo fundamental es que haya interés en investigar, cierta curiosidad, digamos. Algunos autores plantean esto como una ansiedad, una persona que siempre se está preguntando, siempre se está cuestionando, y este cuestionamiento le lleva no a angustiarse y quedarse pasmado, sino al contrario, al ofrecer alguna posibilidad de ir avanzando en el camino de la investigación.